Hermanos de Dios Padre y de nuestro amado Señor Jesucristo. Me alegraba mucho porque en el transcurso de las alabanzas y en la palabra que leyó nuestro hermano Freddy, se confirmaban algunas cosas de las que el Señor había puesto en mi corazón. Y le pedimos al Señor que nos ayude, que Él mismo sea enseñándonos, que Él mismo sea guiándonos hacia el propio Señor, a la realidad espiritual, a las realidades celestiales, que la iglesia debe anhelar y desear y tomarlas, porque la edificación de la iglesia es una realidad celestial, espiritual, que Dios mismo opera en medio de su pueblo. Entonces quisiera que me acompañaran a ese pasaje que leyó nuestro hermano Freddy en el capítulo 9 a los Hebreos. Y de ahí vamos a ir a un pasaje o a varios del Antiguo Testamento y del Nuevo, y con ayuda del Señor ir haciendo unas lecturas y que el propio Señor nos enseñe lo que Él nos quiere enseñar a cada uno y a todos como iglesia del Señor, como parte de su cuerpo, de su novia. Estemos atentos a Él. Dice así, 9:23, Hebreos capítulo 9, versículo 23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, es decir, que el Señor habla de cosas celestiales mismas. Hay cosas celestiales, cosas que el Señor mismo está guardando en los cielos y aquí en la tierra. Y lo que el Señor hace en los cielos se va reflejando aquí en la tierra, y lo que el Señor va avanzando aquí en la tierra con su iglesia también se va reflejando en los cielos, así como también hay una guerra espiritual en los cielos que se refleja en la tierra. También en la medida que la iglesia da un paso en el Señor, en la medida que la iglesia va aprendiendo del Señor mismo, también las tinieblas mismas van siendo desplazadas, también va habiendo una victoria en los cielos. Entonces nosotros como hijos de Dios, como nacidos de lo alto, nacidos de nuevo, entonces nosotros debemos aprender a percibir las cosas celestiales mismas para poder avanzar en aquello que el Señor quiere que nosotros avancemos en Él mismo. La casa de Dios es una casa espiritual, y las cosas que el Señor está operando aquí en la tierra son las que Él se propuso desde la eternidad, y son cosas celestiales. Entonces el Señor está enseñando a la iglesia a poner cada vez más la mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales mismas, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí donde el Padre le dijo a su Hijo, en el Salmo 110, versículo 1, dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Me llama mucho la atención que este versículo es muy usado por los apóstoles. El Espíritu Santo llevó a los apóstoles a usarlo mucho desde el día de Pentecostés. Y eso es lo que el Señor está realizando en el Apocalipsis. El Verbo de Dios que se hizo hombre y venció, ahora resucitado y se ha sentado a la diestra del Padre, y ha recibido un libro cerrado con 7 sellos, que ninguno, ni en los cielos, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra, pueden abrir. Pero le dice el Señor a Juan, porque el apóstol Juan, que vio esto, lloraba mucho, y del cielo se le decía al apóstol: no llores, Juan, no llores, porque aquí el león de la tribu de Judá ha vencido y es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. O sea que lo que le da la capacidad al león de la tribu de Judá, al Señor Jesús, es que Él venció y Él puede abrir el libro y desatar sus sellos. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesús. Él se ha sentado a la diestra del Padre, y el Padre le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y en la medida que el Señor va avanzando con su iglesia, en esa medida va siendo desplazado Satanás, va siendo desplazada las tinieblas, el enemigo. Y para eso vino el Señor Jesús, para deshacer las obras del diablo.
Y nosotros debemos apoyarnos en aquello que ha logrado el Señor Jesús a favor de su iglesia. Y en la medida que vamos tomando eso por la fe, vamos echando mano de aquello que el Señor ha logrado a favor de la iglesia, el Señor va avanzando con su pueblo. Y lo celestial se va formando en la iglesia. No nos olvidemos que el pueblo del Señor es un pueblo celestial, aunque está en la tierra. Y el Señor dijo, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Y venga tu reino. Entonces el reino del Señor viene a la tierra. Entonces las cosas celestiales se van manifestando poco a poco a través de la iglesia, así como se ha manifestado en Cristo. Ahora por Cristo en la iglesia, que es la esperanza de gloria en la iglesia, se va formando eso mismo, que el Padre consiguió en Cristo, que Cristo consiguió en su humanidad, por su Espíritu se va formando en la iglesia para ir desplazando al enemigo, a Satanás mismo, a las tinieblas. Y esa es la operación que el Señor primero está haciendo en nosotros mismos. Amén. Ir limpiándonos, purificándonos un poco más, para que cuando venga el Señor y después en la consumación de los siglos, en el cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén, que es su esposa, que es su amada, sea pura, diáfana como el cristal. Entonces el Señor nos está purificando, ya nos limpió de nuestros pecados por su sangre, ya hemos sido librados de la condenación eterna, pero ahora el Señor está operando aquello que ya fue conquistado en Cristo, ahora lo está operando en nosotros como un río de agua viva por su Espíritu Santo. Desde nuestro interior empieza a fluir y empieza a limpiarnos y a purificarnos y a saturarnos de Él mismo, de su propia naturaleza, de su propio espíritu. Entonces, por eso leíamos esto. Fue pues necesario que las figuras celestiales fueren purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces Moisés en el monte vio un modelo de las cosas celestiales que él tenía que construir aquí en la tierra, que era un modelo, era una figura, pero esa figura apuntaba hacia la realidad que es la iglesia. Y aquí en la iglesia el Señor sigue trabajando para apuntar hacia el milenio y apuntar hacia la consumación final, que es allá en la Nueva Jerusalén. Y hay dos consumados de parte del Señor en la Biblia. Uno es en la cruz del Calvario, donde el Señor Jesús, antes de exhalar, de entregar su espíritu, dijo, consumado es, cumplido, está completo todo. Amén. Pero ahora eso que Cristo conquistó en la cruz del Calvario, porque Él conquistó al pecado, Él conquistó a Satanás, conquistó al mundo, Él venció el presente siglo malo, todo aquello que fue introducido en la caída por Satanás en el hombre. Ahora el Señor Jesús lo venció y conquistó. Ahora nosotros somos participantes del botín que conquistó el Señor Jesús. Ahora debemos tomar del botín y atesorarlo. Pero ya cuando el Señor en la consumación de los siglos, allá en Apocalipsis, capítulo 21, en la Nueva Jerusalén, aquella que desciende de lo alto, lo mismo lo celestial. Por eso que el Señor nos toque nuestro corazón y comprendamos que lo que Dios está haciendo es algo celestial mismo. La iglesia es celestial. Amén. La iglesia tiene una honra misma que es de la vida divina, de la vida de Dios, que mora en ella. Y que está trabajando en su iglesia, fortaleciéndola y edificándola, hasta que por fin ya pueda traslucir diáfanamente como el cristal la luz del Señor a través de ella. Y esa ciudad de oro, pero es un oro divino, que es diáfano como el cristal. ¿Sí? Y a través de ella trasluce la luz de Dios. La luz de Dios, y así el Señor nos está purificando, nos está limpiando, está trabajando el trabajo que Él sabe hacer en cada uno de nosotros. Lo está haciendo. Entonces en ese tiempo, cuando desciende la novia, la desposada del Cordero, que es la ciudad celestial, la capital eterna del universo, allá vuelve a decir el Espíritu Santo a través del apóstol Juan, consumado es. Aleluya. O sea, aquello que fue consumado en la cruz del Calvario va siendo aplicado por su Espíritu en la iglesia, va siendo formado en la iglesia hasta que por fin logra su trabajo de edificación y por fin ya puede decir el Señor, ya todo eso ya fue ahora transmitido a mi esposa. Por lo tanto puedo decir, consumado es. Aleluya. Entonces sabemos que el que comenzó la buena obra, esa es la buena obra. Hay otro que está haciendo la mala obra, que es Satanás. Y aquellos que no le entienden al Señor, pues se dejan enredar en aquello. Pero el Señor está haciendo la buena obra. Él la consumará hasta el día de Jesucristo. Amén. Y el día de Jesucristo es en su venida, pero ese día dura 1000 años. Hasta la inauguración del cielo nuevo y la tierra nueva. Amén, amados.
Entonces, quiero que me acompañen al libro de Éxodo, viendo la figura, pero teniendo en cuenta que es una figura de las cosas celestiales mismas. En Éxodo, capítulo 26. Y solamente voy a hablar unos pequeños detalles. No voy a extenderme mucho en esto, pero sí que el Señor vuelve a tocar mi corazón. Y veo como la urgencia y la necesidad que el Señor nos recuerde estas cosas constantemente. Aquí el 26 habla acerca del tabernáculo, el tabernáculo donde estaba la presencia del Señor, estaba el Santísimo donde estaba el arca, y el Santo era el tabernáculo con sus cortinas, pero eso era rodeado por unas tablas. Y esas tablas hablan del pueblo del Señor, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces quiero que leamos algo de las tablas, ver unos detalles para que con esa ayuda de esa figura, como dice una figura, habla más que 1000 palabras, no dice la Biblia, pero sí hay un dicho popular que nos dice eso. Entonces esa figura nos ayuda a comprender las cosas celestiales mismas. Y el pueblo de Dios es celestial. Amén. Es celestial. Entonces pongámosle a cuidado al Señor, que con su ayuda Él nos ayuda a comprender. Estamos leyendo confiando en Él. Amén. Entonces aquí habla de las cortinas en los primeros versículos, que habla de la casa del Señor, que es como el aposento, ¿sí? Como Salomón en su desposorio habitaba dentro de cortinas, ahí habita el Señor con su amada. Pero más adelante va a hablar de las tablas, que quiero leer unas pequeñas frasecitas. Aquí en el versículo 15 y otros más adelante dice: y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. Tabernáculo primeramente nos habla del Señor Jesús. Ahí en capítulo 1 de Juan dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y aquí muchos hermanos saben que esa palabra es la palabra tabernaculizó, que es la palabra eskenocen en el griego, que es tabernaculizar, ¿sí? Es un verbo que es inventado aquí por el Espíritu Santo, ¿sí? De tabernaculizar. Entonces, cuando el verbo se hizo carne, Él tabernaculizó. Sí, por eso Él decía que derribad este templo y en 3 días lo levantaré. Pero Él estaba hablando era del templo de su cuerpo, que iba a resucitar de entre los muertos glorioso, ¿sí? Como hombre, no sin dejar de ser hombre, Él no perdió su humanidad, sino que como hombre, ahora Él como hombre está intercediendo a la diestra del Padre, como considerábamos hace unos días, como el Hijo de Hombre que venció, para ahora también interceder a favor de su pueblo, a fin de que aquello que Él conquistó pueda ser administrado y pueda ser tomado por la iglesia de una manera eficaz. Él asegura a la diestra del Padre, en base a la sangre derramada, que aquellas riquezas que Él conquistó como hombre ahora puedan ser tomadas y disfrutadas plenamente por la iglesia. De nuestra seguridad es que Él está intercediendo. Él gime por nosotros, el mismo Espíritu Santo inclusive gime dentro de nosotros, a veces con palabras indecibles que no comprendemos, porque el Hijo también está intercediendo a la diestra del Padre, y en base a su sangre derramada, entonces tenemos acceso allá al Santísimo, y Él asegura que podamos disfrutar de esas bendiciones que el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, conquistó a favor de su iglesia. De nuestra seguridad está única y exclusivamente en el Cristo que ha vencido, el Hijo eterno de Dios que venció y que como sacerdote administra en medio de sus iglesias, sus candeleros, para que la iglesia reciba esa administración del Espíritu de Jesucristo. Amén. Amén. Es por la fe, hay que confiarle al Señor. Amén. Amén. Confiarnos. Al ver esta riqueza, ahí va a haber una consagración espontánea al Señor, así como la vida de Abraham. Abraham veía al Señor, y en la medida que el Señor se le iba revelando, la consecuencia era un altar de consagración. Que a veces uno se quiere consagrar en base a algo propio. Me voy a consagrar para recibir. No, todo lo contrario. Nos rendimos a Él porque vemos lo que hemos recibido de Él. Amén. Porque eso nos postra a los pies del Señor en un sentido de adoración y de agradecimiento eterno al Señor. Amén. Entonces todo lo contrario, la religión nos lleva a querer producir algo, pero el Señor produce su querer como el hacer por su buena voluntad en su iglesia. Si la iglesia abre su corazón y le confía su vida en sus manos, ahí Él empieza a operar su querer. Amén. Amén. Como el hacer también en la iglesia por su buena voluntad. Esa es la buena obra y la buena voluntad de Dios.
Entonces la iglesia debe abrir su corazón al Señor. Debemos abrirle el corazón y confiarnos al Señor para que Él opere. Y las puertas del Hades no prevalecerán, amados, contra su iglesia. Esa es la roca, Cristo mismo. Entonces aquí dice que harás también para el tabernáculo, y harás para el tabernáculo tablas de madera. Eso habla del tabernáculo, porque ahora Cristo está en la iglesia y nos hace el tabernáculo de Dios. Ya en Apocalipsis, ese pasaje que recordábamos, dice el tabernáculo de Dios con los hombres, la Nueva Jerusalén. De esas tablas nos hablan de cada uno de nosotros, ¿sí? Que fuimos tomados de allá del monte, como le decía el Señor a su pueblo a través de los profetas. Vosotros decís que no es hora de edificar la casa de Dios y estáis ocupados en lo vuestro. Pero subid al monte y traed madera y edificad mi casa. Entonces de ahí cortan de los árboles las tablas, pero aquí dice que tienen que estar derechas, ¿sí? O sea que lo de Cristo es lo derecho, ¿verdad? Porque Él se hizo hombre y Él enderezó a la humanidad. Él perfeccionó a la humanidad en Él y Él es la provisión. Amén. Cuando quitamos nuestra mirada del Señor, ahí es cuando nos empezamos a torcer, ¿verdad? Desviar nuestra mirada. Pero gracias al Señor que hay una promesa. Dice que el que me oyere y me siguiere, por más torpe que fuera, no se desviará de este camino. Y oirá una voz desde atrás que le dirá, seguid, este es el camino. Aleluya. Entonces podemos confiar en Él, por más torpes que seamos. Claro, el Señor nos va haciendo cada vez más sensatos, ¿sí? Pero el Señor conoce nuestra condición de que somos polvo y se acuerda de nosotros, amados. Acordémonos del Señor. Y esa rectitud de Cristo es comunicada a la iglesia. Si nos tomamos de Él, eso se va comunicando a la iglesia y Él va operando lo de Cristo en nosotros. Entonces, el Señor empieza también a enderezarnos, a trabajar, a formar a Cristo en nosotros. Tablas derechas. Dice, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. Ahí el Señor nos va ubicando. Ya somos sus hijos, pero ahora el Señor está edificándonos. Amén. Está juntándonos, está trabajando, nos está puliendo. Y que estén derechitas sin aristas por acá ni por allá, porque o si no, no va a encajar bien tabla con tabla. El tema es que para que las tablas encajen, hay una enseñanza muy preciosa del Señor acá. Dice, aquí vamos a ir en el verso 17. No voy a leer todos los detalles, sino algunos que el Espíritu Santo ha tocado en mi corazón. Dice, 2 espigas tendrá cada tabla. Mira qué precioso, amados. El número 2 es número de comunión. Y como son varias tablas, 20 hacia el lado del mediodía, que es al sur, 20 al norte, 6 al occidente, 2 en cada esquina. Entonces tienen que unirse las tablas. Eso habla de la comunión del cuerpo de Cristo, que es un resultado de la comunión con el Padre y con su Hijo, un resultado de la palabra del Señor, ¿sí? Como decía el apóstol Juan, y estas cosas os anunciamos para que tengáis comunión con nosotros, y esa comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os anunciamos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea que como resultado de ir conociendo esa comunión eterna del Padre con su Hijo, del amor del Espíritu Santo, ahí vamos nosotros también aprendiendo esa comunión divina. Amén. Vamos siendo despojados de lo nuestro para volvernos al Señor. Ya como Cristo ya consiguió, ya nos circuncidó en su resurrección, ya nos separó para Él, eso va siendo aplicado. Entonces, en base a que Cristo ya conquistó, y Cristo es la nueva creación misma, y Él nos hace nuevas criaturas en Él, Él es nuevo hombre, y nos conquista en Él, pues eso va aplicando, vamos tomando, nos vamos revistiendo de lo de Cristo mismo. Pero para que se puedan juntar esas tablitas deben tener 2 espigas. Y las espigas nos hablan del fruto de la resurrección de Cristo, del fruto de la resurrección, la vida de resurrección de Cristo. Es lo que posibilita la comunión de la iglesia. Una comunión limpia, una comunión vivificada por el Espíritu de Dios, sin ser forzada por el hombre, sino eso mismo nos atrae unos a otros. Son esas espigas
El fruto de la resurrección de Cristo es la que nos une unos con otros. Y mira, sigue diciendo otras cositas. Dice, en el 17 estábamos leyendo, 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. O sea que la base de la unión del pueblo de Dios, que es un hecho, porque hay una unidad del Espíritu que ya tenemos, y que el apóstol Pablo por el Espíritu Santo nos manda es a guardarla, la del Espíritu, amén. No la mía, no la de mis prejuicios, la de mis maneras, sino la de Cristo, que es un hecho. Y hay que darle lugar al Señor para que Él fluya como ríos de agua viva, y eso se vive espontáneamente si le damos lugar al Señor mismo, y nos negamos de lo nuestro, de nuestras necedades, de lo nuestro propio, que hace estorbo, produces. Entonces, dice acá, en el 17, 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas la una con la otra, porque hay una tabla, y de esa tabla sale una espiga para unirla con la tabla de la derecha, y otra espiga para unirla con la tabla de la izquierda, y así tabla con tabla. Y dice aquí, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para su... me salté, perdón. 17. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. Mira la base sobre la que está la iglesia. Es sobre la obra redentora de Cristo. O sea que lo que posibilita la comunión y la edificación de la iglesia es la resurrección de Cristo, que está todo esto, tanto nuestra vida en Cristo como la resurrección, está en base a la obra redentora del Señor. Ustedes saben que la plata habla de la redención en base a los méritos de Jesucristo, porque es que a veces nosotros ponemos muchas condiciones personales, pero la única condición es la victoria de Cristo. Y en la medida que le damos lugar al Señor, ahí podemos ir encajando sobre la base de la redención. O sea que no es en otra base, no es en base particular, cultural, social, de sexos, de razas, nada de esto. Mucho menos una unión ecuménica, que es lo que se habla mucho en estos días. Pero sin tener en cuenta a Cristo y su obra expiatoria y la necesidad de nacer de nuevo. Sino solamente en base a la obra redentora de Cristo es que el Señor levanta su tabernáculo, ese que decía ya en Hechos de los Apóstoles, dice, mirad, oh menospreciadores, o sea, aquel que menosprecia esa obra divina, aquel que se burla de esto, porque no entiende, mirad, menospreciadores, y desapareced, porque aquí que será levantado el tabernáculo de David. Aquí los que aprecian al Señor son incluidos. Y el Señor puede trabajar para unir esa tabla con tabla en base a la obra redentora del Señor Jesús. Y unida con espiga, lado y lado, para unirla con tabla y tabla. Pero no solamente se queda ahí, amados. Algo que siempre me ha llamado la atención. Unos versículos más adelante, ya cuando se van a encajar las tablas sobre la base de Cristo y en base a la resurrección, la espiga que nos une, hay algo más que habla el Señor. Eso está aquí en el versículo 29, la primera frase. Y cubrirás de oro las tablas. ¿Por qué será esto? Que además de estar derechitas las tablas, estar sobre las bases de plata, estar unidas con las espigas, con tabla y tabla, ¿por qué tenían que estar recubiertas? Por eso el Señor ahí en Colosenses dice, vestidos de nuevo hombre, revestidos de nuevo hombre, de paciencia, longanimidad, de humildad, de perdón, de amor, que es el vínculo perfecto. O sea que aquí la enseñanza del Señor es que, hermanos, no podemos tocar tabla con tabla en lo natural. Porque cuando pretendemos en lo natural establecer una unidad en base a lo natural, ahí van a haber dificultades.
van a haber fricciones. Por eso nuestra comunión debe ser en el Espíritu de Cristo y cubiertos por la presencia del Señor. O si no, van a haber problemas, se van a quebrar las tablas, van a salir astillas que nos van a chuzar unos con otros. Entonces, por eso el Señor nos está recubriendo. Señor, el trabajo de despojarnos de lo nuestro propio, aún de nuestro propio entendimiento a veces de las cosas, de nuestra propia cultura, entendimiento de las cosas, ¿sí? Porque a veces nosotros pensamos que nuestra propia personalidad, confundimos la voz de Dios con nuestra propia personalidad, o con nuestra propia cultura, nuestra propia formación humana, y el Señor para eso nos crucificó. El viejo hombre fue crucificado y fue sepultado para ahora junto con Cristo ser levantado juntamente con Él. Por eso el sacerdote tomaba un racimo de espigas, ¿sí?, una gavilla, y la levantaba como figura de la resurrección de Cristo. Y esa resurrección de Cristo, con Cristo juntamente con Él hemos sido resucitados con Él para poder vivir en la vida de resurrección en la fe. Amén. Eso es en la fe, porque recuerda lo que le pasó a Pedrito, nuestro precioso hermano, que lo amo mucho, no lo critico, pero es una enseñanza. Que Pedro dijo, Señor, yo no voy a hacer esto y aquello. Esa buena intención de Pedrito, ¿verdad? Y el Señor, mira, Pedro, ni hubieras abierto la boca. Pero ya que lo dijiste, mira, Pedro, me vas a negar. Y Satanás ha pedido para zarandearte, Pedro. Él en su humanidad se creía muy fuerte todavía. Pero yo he rogado por ti, ministerio sacerdotal de Cristo, para que tu fe, la fe es esencial. La fe, las que nos capacita para recibir lo de Cristo y poder avanzar en Él. Es la fe. El justo vivirá por la fe. Y los héroes de la fe son esos, de la fe, los de Hebreos, capítulo 11. La fe es la certeza, es la convicción, es lo que hace real en nosotros aquellos de lo que hemos tomado de Cristo mismo, lo que hemos recibido por el Espíritu Santo. Y ahí Pedro lloró amargamente, se arrepintió y fue levantado. ¿Por qué? ¿Será por su lloro? No. Claro, eso el Señor lo valoró también, pero es porque el Señor había rogado por él. Y el Señor rogó por su iglesia. Padre, te ruego, así como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que ellos sean uno. Entonces es en base a la oración de Cristo, mirar a Cristo como sumo sacerdote a la diestra del Padre, que está sometiendo todo bajo sus pies. Ahí es que el Señor nos capacita. Solo mirándolo a Él, descansando en su obra, descansando en su intercesión. Hoy en esta hora Él sigue intercediendo. Amén. Podemos confiar en Él, pero hay una lucha del hombre natural contra esto y de Satanás mismo también contra esto, que se aprovecha de nuestra naturalidad, que se aprovecha de nuestra fuerza propia, de nuestras capacidades entre comillas. Pero el Señor sí nos capacita, Él sí nos capacita y Él sí nos fortalece por su gracia. Amén. Para que por su gracia podamos poner el pie en la tierra y poseer aquello que el Señor ha adquirido a favor nuestro. Amén. Y el Espíritu Santo está en nosotros, que es las arras, amados. Ya están las arras de la posesión adquirida de la herencia. Amén, amados. La herencia es plena. Ahora tenemos las arras y tenemos que poner el pie en la tierra. Poseer por la fe. Amén. Y los enemigos, pues caen postrados delante del Señor. Mil a tu diestra y muchos mal a tu izquierda, a tu siniestra. ¿Sí? Que hay enemigos que se levantan en contra de la edificación de la casa de Dios, en contra de que la iglesia posea la plenitud de Cristo. Entonces por eso el Señor rogó por él, para que su fe no faltara. Eso es recubrirlo con el oro, por la fe, recubrirnos de su naturaleza divina, porque cuando tocamos tabla con tabla así peladita en el hombre natural, pues ahí, digamos que si fuera de metal sacaríamos chispas, pero en este caso pues saldrían muchas astillas, ¿verdad? Tiene que ser con lo divino y poder respetar y amar y apreciar al otro y considerar al otro superior a nosotros mismos. Eso es lo que no quiere Satanás, porque la naturaleza adámica fue contaminada por Satanás en eso. Entonces, ya que hablamos de esto precioso, hermoso, vamos a ver, hay una batalla que hay constantemente. Y que esa astucia y esa naturaleza, esa es la que quiere a veces oponerse a esto. Que nosotros debemos estar vigilantes y someterlo a los pies del Señor constantemente, amados.
A veces ni nos damos cuenta. Ni nos damos cuenta pensando que somos buenos, pero no, hermano. El Señor dice, mira, Ivancito, he rogado por ti para que tu fe no falte. Ay, Señor, hay que llorar un poco y volverme al Señor. Ay, el Señor, entonces, el que nos fortalece cuando hemos conocido nuestra incapacidad, pero sí la capacidad supereminente de Cristo. La vida de resurrección de Cristo para andar, y no solo, sino unos con otros, con ayuda del Señor. Amén. Entonces quiero que vayamos allí al libro de Isaías. Isaías capítulo 14, amados hermanos. Vamos a ver, para detectar cuando Satanás está ahí murmurando y queriendo lanzar esos dardos de fuego, esas mentiras. En el capítulo 14 de Isaías, en el verso 11. Porque hay una sabiduría que es celestial, que es esto que nos mencionamos un poquitico ahora. Pero también hay otra que no es celestial, que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Y esos argumentos hay que derribarlos por la palabra del Señor. Y en la medida que la palabra del Señor, la de Él, con su espíritu impreso en esa palabra, ahí vamos derribando todo argumento que se levanta, toda cosa maligna, engañosa, que quiere afectar. Porque mira lo que dice el proverbio: tal cual sea el pensamiento en su corazón, tal es él. Por eso la palabra de Cristo, la palabra de gracia, ¿sí? Por eso dice Pablo en Colosenses, vuestra palabra sea sazonada con gracia, con sal, para dar gracia a los oyentes, para levantar, para que la palabra que fluya del Espíritu Santo, cuando dice abre tu boca y yo la llenaré, cuando la hablamos nosotros mismos salen barbaridades, pero cuando el Señor nos toca y la abrimos para que fluya el Señor, ahí el Señor da gracia para dar gracia a los oyentes y levantar a los oyentes hacia Cristo para ser levantados. Amén. No para espicharlos, sino para levantarlos. Entonces el Señor nos hace ministros competentes de un nuevo pacto. O sea, tener la competencia, la capacidad de ministrar al Señor mismo en medio de su iglesia. Dice capítulo 14 de Isaías, verso 11, hablando de Satanás: descendió al Seol tu soberbia. Mira la soberbia, ¿no? Dice que antes de la caída o antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea, cuando uno empieza a ensoberbecerse, ¿qué es la soberbia? Pretender algo que no somos nosotros. Ese es envanecernos en nuestros propios razonamientos. Pensar que ya somos algo de nosotros mismos. Ay, ay, ay. Bueno, el Señor nos deja dar discursos como a Job y a los amigos de Job, que es discursos tan profundos y hermosos. Pero al Señor, a lo último, Job reconoce: hablaba cosas que no entendía, Señor Jesús. Ahora enséñame, Señor, enséñame, yo aprenderé. ¿Sí? Así, Señor, enséñame. Enséñame tú. Y yo que estoy ahorita hablando, también le digo: Señor, enséñame a comprender esto. Enséñame, Señor. Dice: descendió al Seol tu soberbia y al sonido de tus arpas. Ay, o sea que en la música también a veces hay sonidos que no son fieles al Señor. Sí, como de rock, como de metal pareciera, ¿no? Pareciera que empezó a embobar, como la serpiente hipnotiza. Sí, por eso le decía el Señor a la iglesia, le dice que no se deje hipnotizar como Eva fue hipnotizada por la serpiente en el Edén. Entonces también en sus arpas empezaron a empalagar los sentidos. Entonces que nuestros sentidos no sean empalagados, sino que sean despertados y afirmados por el Señor. Dice: gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón. Mira que el problema está en el corazón siempre, hermanos. Si uno examina la historia de la humanidad, uno ve que el problema surge del corazón siempre. Allá es donde el Señor quiere trabajar, en el corazón. Uno puede vestirse de seda, pero como dice, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Entonces el Señor quiere revestir nuestro corazón, los atrios interiores del templo, de su casa. Amén.
A veces nos queremos vestir de gala, pero la vestidura de gala es Cristo. Revestirnos de Él por dentro y por fuera, como la casa de Dios está recubierta de oro por dentro y por fuera. Ahí sí podemos avanzar. Amén. Ya somos hijos y somos iglesia, pero el Señor la está edificando. Está levantando el tabernáculo caído de David. Dice, y mira lo que el problema del corazón, tal cual sea el pensamiento en su corazón, tal es él. Mira lo que había en su corazón, quién sabe cuánto tiempo dándole vueltas, y ahí ese gusanito dándole vueltas en el corazón. Mira estos verbos satánicos. Apunte, son como 4 o 5 verbos satánicos. Así te suene raro. Subiré, o sea, el mismo subirse, encaramarse, hermanos. Subirse, yo me voy a subir. Yo voy a hacer mi propio ministerio, voy a subirme. Yo quiero ser el rey de... Mira en lo que quedó Nabucodonosor. Con esta gloria que yo he hecho, con mi gloria, con mi propia fuerza, y quedó hecho como una bestia, comiendo pasto y con las uñas largas, hermanos. Que no quedemos como bestias, sino que realmente le demos lugar al Señor. Porque ¿de qué se alimenta la bestia, el dragón? Del hombre, del polvo de la tierra. Pero nosotros nos debemos alimentar de Cristo para que Él nos nutra con lo de Él. Poder ser llenos de Él. Así como cuando comemos algo, eso nos alimenta físicamente, biológicamente. ¿Sí? Así como una persona cuando come mucho ajo, mucho tiempo, pues con el tiempo va a tener olor a ajo, ¿verdad? O si come bastante remolacha, pues se va a poner un poco rojito, ¿sí? Si deja de comer proteínas animales, pues va a quedar pálido, va a tener deficiencias. Asimismo, en la medida que nos alimentamos del Señor y de su naturaleza, de su espíritu, del de Él, sí, dándole el lugar que sea el propio espíritu el que interprete su palabra en nosotros, no la nuestra interpretación que es torcida, ¿sí? Entonces, ahí el Señor dice, Satanás decía, subiré al cielo. El subirse, ¿no? Como Babel, hagámonos una torre y lleguemos al cielo y hagámonos un nombre. Los nombres, eso al hombre le encantan, los nombres ribombantes, ¿no? Subirse. El Señor quiere que nos postremos y el Señor sí enaltece. Él enaltece. Porque al que se humilla, el Señor dijo a sus discípulos, los reyes de la tierra buscan esto y aquello, pero no sé entre vosotros. Pero como vosotros habéis caminado conmigo en mis pruebas, yo os asignaré 12 tronos, y a cada uno reinando sobre una tribu de Israel en su venida, en el reino, en el milenio. Y así también a los vencedores ahí en la Odisea, les dice que así como yo me he sentado con mi Padre en su trono, también haré que se siente conmigo. Mira eso, el que le da lugar al Señor. Entonces démosle lugar al Señor siempre, amados. Esa es nuestra única seguridad para vencer, porque en Cristo somos más que vencedores. Inclusive el apóstol Pablo, con fe por el Espíritu Santo, más en Cristo somos más que vencedores. Aunque a veces tengamos que ser llevados mudos al matadero, como el Señor fue llevado. Pero bueno, confiando en Él, somos más que vencedores. Dice, subiré al cielo en lo alto. Mira, a lo alto, el que más se muestre, ¿no? Junto a las estrellas de Dios. Ahora el otro verbo, levantaré. Subiré. El Señor sí sube y el Señor levanta. ¿Sí? Él levanta. Entonces estemos a sus pies. Nosotros no nos preocupemos por eso, sino mirar al Señor y disfrutar al Señor juntos. Y servir al Señor conforme a lo que el Señor le dé a cada uno, con toda libertad, con toda espontaneidad. Y si no, pues también cerramos nuestro pico. Lo importante es estar con Él, amados. Eso es lo importante. Amén. Mira, y en el monte del testimonio subiré, me levanté, y sentarse el mismo, ¿no? O sea, destronar al Señor. ¡Qué locura! Ese es el manicomio. Tú sabes qué es el manicomio. Yo sé mucho de manicomio. No que fui loco, gracias al Señor, sino que mi papá trabajó 40 años en una institución mental. Hermanos, allá yo conocí a Superman, conocí a Bruce Lee, conocí a la reina Isabel, conocí a toda esa gente. Supuestamente. Sí, hermanos, conocí. Inclusive gente que era muy intelectual, muy sabia y todo, estaba ahí en el manicomio por subírsele los humos. Pero el Señor nos quiebra los humos por su amor, para hacernos igual a Él, como ese cántico que cantábamos hoy.
siendo en forma de Dios el Señor, Él se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, haciéndose siervo. Y como siervo fue a la muerte y muerte de cruz, por lo cual el Padre le exaltó hasta lo sumo, para que toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y aún en los infiernos, se doblen y confiesen que Jesucristo es el Señor, porque hay una batalla en contra de la preeminencia del Señor Jesús, y que se manifiesta la victoria de Cristo en la iglesia por el Espíritu Santo. Muchas cosas han ocurrido en la historia de la iglesia. Y a veces cuando uno no conoce la historia de la iglesia, las cosas que han sucedido, pues está condenado a cometer los mismos errores. Hay que conocer y hay que ver el caminar de los siervos de Dios que han caminado a través de los siglos y también sus errores, y eso nos enseña. ¿Sí? Eso aprendemos sabiduría también. Amados hermanos, desequilibrios para acá y para allá y cosas, y pensamos nosotros que somos los primeros, que somos los únicos, y no, somos un cuerpo, pero ese cuerpo ya lleva formándose más de 2000 años, amados. Y la conclusión es que los grupos remanentes eran aquellos que le daban lugar al Señor, no se enredaban en tanta cosa, sino le daban lugar al Señor y a buscar su palabra y a conocerla. Esa era la antorcha. Esa es la antorcha, el propio Señor. Amén, amados. Mira lo que dice. Levantaré, y en el monte del testimonio otra vez, ay, me sentaré. Ay, Dios mío. A los cielos, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Ay. Otra vez. Y ahora mira, ese es el colmo, hermano. Y seré semejante al Altísimo. ¿Tú sabes por qué el diablo le tiene tanta rabia al ser humano? Y le inyectó la mentira suya. Hermanos, porque al hombre ha sido creado para ocupar un lugar. Fue creado con un diseño particular para heredar con su Hijo todas las cosas. Hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por eso el Satanás odia a la iglesia, al ser humano de por sí. Y pues más a la iglesia, a los que ya han sido salvos. Y por eso no quiere que la gente sea salva. Y por eso no quiere que la iglesia sea edificada. Y seamos vencedores en Él. Por medio de Él y para Él. Esa es la rabia de Satanás. Esa es la rabia. Seré semejante al Altísimo. Vamos a Ezequiel. También nos habla de eso. Aquí hay como un tip mnemotécnico de memoria. Isaías 14. Y 14 por 2, 28. Ezequiel 28. Isaías 14 y Ezequiel 28. Así me lo aprendí yo. Es la ubicación de esos pasajes. 14 porque el número de Dios es 7. 7 por 2, 14. Y ahí muestra a su rival. Pero después en el 28 de Ezequiel muestra otras cositas. Ezequiel capítulo 28. Esto es para detectar algunas cosas, ¿no? En nuestra propia vida, no estar mirando a todo el mundo porque erramos mucho en eso, sino es ser examíname, Señor, como dijo David. Si no nos volvemos nosotros como científicos con esas lupas o microscopios mirando acá, buscándole errores a todo el mundo. Pero el hermano Watchman Nee decía algo, me lo recuerda el Espíritu, en el libro La vida cristiana victoriosa, en el primer capítulo, antes de mostrar la victoria de Cristo y nuestra participación con Él, en su victoria por la fe, muestra el error del hombre, la caída, ¿no? O sea, el problema del hombre y sus errores. Y muestra algunas características. Y en la característica, creo que es que la leí hace como 15 años ese libro, como creo que es la quinta característica. Dice que una característica del hombre natural es que mira siempre los errores de todos los demás. Pero ¿sabes por qué los puede detectar tan fácil? Porque él es peor. Hermano, si no fuera así, fuésemos inocentes, ¿verdad? Inocentes, como niños. Pero el asunto es que como la naturaleza caída está en nosotros, de aquello que nosotros pretendemos ser una benevolencia a veces en nosotros y un error en los otros, no es así. No es así, amados. Estamos de pie por sus misericordias, hermanos. Y así debemos vernos unos a otros, o si no estamos es mordiéndonos unos a otros.
Inclusive algunos predicaban a Cristo pero en contra de Pablo, para añadir aflicciones a las cadenas de Pablo. Ay, qué lindo, predicando a Cristo pero en contra de Pablo, haciendo guerra y competencia, subirse, levantarse, sentarse y ser. Ay, esa no es la naturaleza astuta de Satanás. Entonces el Señor nos lleve a sus pies de nuevo. Dice, esta es mi casa. ¿Cuál es? Mi trono está en los cielos. Isaías 66, 1, 2. Y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me habréis de edificar? Claro, Dios está edificando su casa y nosotros colaborando con Él. Claro que sí, pero dice, mas miraré a aquel que es humilde de espíritu. Hermanos, ¿y quién es humilde de espíritu? Alce la mano aquí. Hermanos, Cristo en nosotros. Y claro, Él va formando eso en nosotros cuando le damos lugar a Él. ¿Sí? Y que tiembla a mi palabra. Así como estos hermanos, los cuáqueros, ¿sí? Que temblaban a su palabra. Así, amados. No como un ejercicio de temblar para producir algo. No, eso no es un fuego extraño. No. Que tiembla en su corazón, que tiene temor de Dios, que esa es la sabiduría, hermanos. No el temor del hombre, porque el temor del hombre tiende lazo, dice Proverbios 29. Pero si el temor de Yahvé, y juntos temiendo a Yahvé, vamos a tener temor de Dios y a considerarnos unos a los otros. Amén. Pero Cristo está produciendo esto. Mira lo que dice Ezequiel 28, hablando también de Satanás en el verso 14, 28, 14. Mira cómo lo describe. Tú, querubín grande, y esa es palabra de Dios, le está diciendo querubín grande. Porque es que el Señor creó a este ser celestial, un querubín. No lo creó Satanás, lo creó querubín. Pero mira, protector, porque ustedes saben que los querubines fueron creados para proteger la gloria de Dios, ¿no? En el jardín del Edén lo vemos en Ezequiel capítulo 1, rodeando, ¿sí? La gloria del Señor, cuidándola, para que en nuestra propia humanidad no metamos nuestra trompa, perdóneme, nuestra narizota, perdóneme, nosotros mismos no nos metamos ahí. Perdóname, Señor, a mí primero. Yo te puse en el santo monte de Dios, el Señor lo puso, pero Él quería subirse más hasta el trono y derribar al Señor y todo. Ay, Dios mío. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Mira que el Señor lo creó a Él perfecto. Hasta que se halló en ti, de nuevo, en tu corazón se halló maldad. Problema de nuestro corazón, amados. Esa rabia que Satanás infundadamente empezó a tener contra Satanás. Como dice el Salmo. Ay, Señor, ayúdanos, pero Señor me recuerda esos versículos. Dice un Salmo, dice, sus palabras son blandas como mantequilla, pero en su corazón hay guerra. O sea, a veces, hola, ¿cómo está? Sí, sigue su merced, pero en su corazón hay guerra. En el corazón es ese problema que el Señor está trabajando en nosotros. Ese problema. Amén. Y no miremos al del lado. No, el Señor nos examine a nosotros. Mira. Pero el Señor permite eso porque el Señor es el médico divino. Él es Yahvé Rafa, el sanador. Él es el que hiere, pero el que sana. ¿Sí? Entonces Él nos habla con su palabra de dos filos que discierne lo que es del espíritu del alma, lo que es celestial de lo que es terrenal. La sabiduría celestial de la terrenal hace esa diferencia para sacarnos ese tumor, ese cáncer maligno del pecado, de esa maldad. En la cruz de Cristo y en su resurrección nos aplica, nos sana con lo nuevo, en la nueva creación. Dice, a causa de la multitud, mira cuál fue la causa de ese problema. De la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Pero esta traducción, desde hace muchos años el Señor me ha tenido meditando en esto. Porque es muy serio, amados. Señor dice, Señor, ayúdame. Y si tú me lo muestras es por algo. Necesito siempre tu ayuda. No lo estoy predicando para señalar a alguien, sino para que Señor, porque sé que el Señor me ha tenido que enseñar y quiero seguir siendo enseñado por Dios. Porque Él prometió que íbamos a ser enseñados en el nuevo pacto por Él mismo. Y esa palabra contrataciones es muy pequeña. Esa palabra contrataciones en el hebreo
Esa es la palabra reculá, que son las palabras hebreas rosh, kof, yod y lamet, reculá, que viene de la raíz raquil. Y sabes más o menos qué significa. Esa palabra es muy amplia, reculá. Quiere decir ir de aquí para allá, chismeando, calumniando y creando descontento. Esas eran las contrataciones de Satanás, viajando de por acá a los cielos, echando chismes, desvirtuando el carácter del Señor, como hizo con Adán y Eva también, con Eva ya en el jardín y luego con Adán, ¿verdad? Seréis como Dios, mira, no se dejen engañar, supuestamente enredando, eso quiere decir de aquí para allá, sembrando descontento, chismeando, calumniando. Aquí se usa la palabra reculá en el hebreo. ¿Qué quiere decir eso? Sí, el chisme, la calumnia, la murmuración. Como decir, predicando inclusive es que a Cristo, pero en contra de Pablo, con un saborcito extraño. Que el Señor nos guarde, nos ayude unos a otros, a guardarnos en el Señor, en la gracia del Señor, por su Espíritu. Y quiero leer algunos versículos donde se usa esa palabra raquil, donde es la raíz de reculá. ¿Sí? ¿Qué es eso, no? Vamos a ir a Levítico primero. Levítico 19:16. Levítico 19, verso 16. Donde se usa esa palabra raquil o reculá. Levítico 19:16 dice: no andarás chismeando, reculá, entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Hermanos, eso es atentar contra la vida del prójimo. Cuando se está esto y a veces visiticas de aquí para allá para crear descontento, y ese predicó así, yo predico así para desvirtuarlo, ¿para qué allá? O otras cosas personales. No, hermano. Eso es atentar contra la vida del prójimo. Hacer las cosas de esa manera. Hay otra manera en la naturaleza de Cristo de poder hacer las cosas. Y a veces ni hacer, sino clamar y orar al Señor para que el Señor nos ayude a todos con su vida, amados. Recuerde que esa es la naturaleza satánica, la que envenenó el Satanás su propio corazón y envenenó al hombre. Ese reculá. Por eso que dice que vuestra palabra sea sazonada con sal, con gracia, para dar gracia a los oyentes siempre, amados. ¿Sí? Que se sale vigorizado, levantado, soplado por él. Llega uno desinflado, pero el Señor, por la palabra de gracia allí, lo saca uno inflado de nuevo. Amén. Fortalecido con su poder. Amén, amados. Amén. Y Él hiere, pero cuando el Señor opera y hiere, Él sana también, porque Él es el médico, no solamente se queda con el diagnóstico, porque el diagnóstico no nos sana, nos mata más rápido, nos deprime, pero eso nos lleva al Señor para ser soplados por Él, ser sanados, levantados por el Señor. Amén. Entonces por eso dice acá, otro versículo, y termina. Yo, Yahvé, el Señor firma esa palabra. Levítico también, vamos a ir a Levítico. Ya estamos en Levítico, ¿verdad? Entonces vamos a Proverbios. Proverbios 11:13. Que son varias traducciones que se le pueden aplicar a esa palabra. Aquí es chismeando, no andarás, ¿no? 11:13. Por eso dice Pablo en el Nuevo Testamento: hablad verdad cada cual con su prójimo, revestidos del nuevo hombre creado según la justicia y santidad de Dios. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Entonces Proverbios 11:13 dice el que anda en chismes descubre el secreto. Pero mira al Señor cómo nos recubre con oro, tabla y tabla, basados en la redención y en la espiga de la resurrección de Cristo, recubiertos con oro. Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Oye, qué hermoso es el Señor. Ese es el compañerismo. Ese es el verdadero compañerismo en el Señor. Ser ayudados. Mejor que un hermano hay un amigo.
Dice Proverbios también. El amigo ayuda para que el otro sea restaurado, pero no mira, fulanito miró así, fulanito y tal, y después lo sabe todo el mundo. Y el pobre hermanito después no sabe si seguir viviendo o no por culpa de eso. Entonces por eso dice, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Amén. Mira el Señor cómo nos ha guardado, nos ha limpiado, los cubre, no se acuerda. Y si volvemos al Señor, Él nos limpia y no se acuerda y nos ayuda y nos restaura. No nos deja así. Él nos transforma, nos forma, pero Él lo hace con su naturaleza, a su manera, con su espíritu. También en Proverbios 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto. Mira lo que dice, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Y siempre el chismoso busca el chismoso. Venga, hermanos, para pedirle un consejito, pero no sobre él, sino el otro. ¿No? Sobre el otro. Entonces, se juntan, ¿no? Los amarillos juntan con los amarillos, los patos con los patos, y así. Venga, es que es para que oremos. Ay, hermano. Señor nos ayude. Señor nos ayude. A ser levantados es por el Señor, por su Espíritu. Amén. También hay en Jeremías 6:28. Todos ellos son rebeldes, hablando aquí el Señor, dando un juicio contra Jerusalén y contra Judá. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando. Ay, Dios mío. Y aquí la palabra otra vez reculada, pero aquí se puede traducir más, digamos, por la variación de la palabra. Difamando, andan difamando. O sea, el Señor quiere que hablemos verdad. Amén. Difamando. El 9:4 de Jeremías. Ay, aquí el Señor, había un ambiente tan difícil en Jerusalén en ese tiempo que dice 9:4, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza. Debemos tener confianza en el Señor, amén. Pero en lo humano, no. En nuestra técnica, en nuestra manera, no. Pero sí en el Señor, amén. Confiamos en lo del Señor, en los hermanos y vemos al Señor, amén. En la nueva creación y tenemos esperanza y paciencia que el Señor trabaja en cada uno de nosotros, ¿sí? 9:4 de Jeremías dice, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero está reculá, calumniando. No es para que aquí salgamos desconfiando todos, no, sino para que nos seamos guardados cada uno de nosotros por el Señor y decir, Señor, guárdame a mí. Amén. Y que cuando toque al otro lo bendiga. Amén. Que, por decirlo así, entre comillas, que fluya la bendición cuando toque a mi compañero, a mi hermano, a mi hermana. Amén. Que cada mirada sea una mirada de bendición. Que cada oración sea una oración de bendición. Amén. En el Señor, porque Dios en Cristo nos bendijo, amados. ¿Cierto? Aquí Ezequiel, para terminar este recorrido, algunos versículos 22, 29. Dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia. Y al extranjero oprimía sin derecho. Ahí el Señor habla de eso, ¿no? Cuando habla de opresión y eso, habla también de esto. Entonces hay que cuidar al prójimo también, ser guardados unos a otros en el Señor. Amén. Y ahora el contraste, mira el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, primera de Pedro, en el capítulo 3. Ya el apóstol maduro, porque él escribió estas epístolas ya maduro, nos enseña algo, dice en el 3:8, mira la naturaleza de Cristo, cómo contrasta con esto. A veces con el contraste como que vemos un poco más la luz, ¿no? Primera de Pedro 3:8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, eso que habla Pablo en Filipenses. Toda consolación, todo aquello que viene de Cristo, sed de un mismo sentir.
¿Cómo? Compasivos, amado. Así como el Señor Jesús es sumo sacerdote compasivo y misericordioso, que era lo que leíamos la vez pasada. Compasivos. Amándoos fraternalmente, ¿sí? Un amor fraterno, no atentarás contra tu prójimo, sino ámense. No sea que estén mordiéndose los unos a los otros, no, sino ámense los unos a los otros con ayuda del Señor. Misericordiosos, la misericordia, tener misericordia, que triunfa sobre el juicio. Amigables, ay Señor Jesús, mira esto nos habla de Cristo en nosotros. Mira, no devolviendo mal por mal. El Señor Jesús dice, no hagáis lo que no quieras que te hagan, pero a veces voy a hacerle lo que me hicieron en mis rencores y cosas. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. O sea, maldición es decir mal, ¿no? Sino por el contrario, bendiciendo. Mira que estoy hablando aquí, no me lo estoy inventando yo, es el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, que lo tomó de un salmo. ¿Sí? O sea, la palabra de Dios. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Por qué? Porque el que quiere amar la vida, o sea, el que ama la vida. Porque de lo contrario, cuando estamos en otras cosas, en ese raquil, pues no se ama la vida, se está en una cosa horrible. Mira el contraste entre el pueblo engañado por el Islam y el pueblo cristiano, inclusive el pueblo de Israel que ama a Dios. ¿Qué dice? El Islam ama la muerte, se la pasa maldiciendo y diciendo cosas malas y quieren la muerte. Sí, en cambio Israel que dice que ama la vida. Inclusive, ¿sabes cómo saludan ellos? Saludan shalom, saludan deseando la paz. El Señor nos enseña y también dicen lehaim, que es por la vida. Cuando saludan, cuando están entre amigos, dicen lehaim. Cuando uno dice salud, lehaim, aman la vida. Pero Satanás ama la muerte. El que quiere amar la vida y ver días buenos, porque si no se la pasa a uno mismo, se hace daño a uno mismo. ¿Sí? Se hace daño a uno mismo. Refrene su lengua del mal y sus labios de hablar raquil, reculá. Si fuera en el hebreo, ¿no? Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela, porque la ciudad de Dios es ciudad de paz. Jerusalén. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero cuando uno está con peleas en su corazón, pues esas oraciones están muy difíciles, hay que ser sanados. Hermano, yo me acuerdo una vez, perdóneme que es un ejemplo, digamos, de mi maldad y cómo el Señor me enseñó y quiero que me siga enseñando. Había unas dificultades hace años y había que ir a un lugar, pero me habían dicho que de pronto iban ciertas personas que habían hecho ciertos daños. Y yo dije, Señor, ayúdame, y tengo que confirmar, y me arrodillé una madrugada porque no podía dormir bien esa noche porque tenía que confirmar. Y ahí arrodillado, yo sabía que había algo, inclusive sentía como un dolorcito como aquí, un poco en el corazón, en la parte inferior derecha de mi corazón. Si yo lo miro, si ustedes me ven en la parte izquierda, aquí ustedes ven la izquierda, ¿verdad? Hacia su izquierda. Entonces, aquí en mi derecho, aquí, sentía un punto a mi derecha, a la derecha de mi corazón, aquí me chitas acá, más hacia el centro, hacia abajo, sentía una punzada constante porque era algo real. Y yo decía, Señor, y yo me sentía así porque realmente se había atentado contra la iglesia. No era algo personal ni siquiera, sino, y en lo personal también tenemos que ser ayudados por el Señor. Y sabes que me arrodillé y sentí así como el Señor, cuando hacen esto, que ponen una maquinita para quemar algo, y escuché el sonido para cauterizar ese problema, esa herida. Y escuché así, literalmente escuché como cuando es cauterizada algo, cuando se va a quitar alguien que se va a quitar una verruga o algo. Así escuché acá. Y el Señor me sanó. Y hubo una libertad y fui tranquilo. Y el Señor me probó. Aquella persona no fue al fin, pero yo dije, pero el Señor ya me había sanado, ¿para qué? Porque si no se iba a fluir lo del Señor, aunque fuera la palabra del Señor, pero no el Espíritu del Señor ahí, hermanos.
Porque la palabra debe estar cargada con el espíritu de misericordia, de compasión, de amor fraternal del Señor. Amén. Dice, y justos y sus oídos, atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces tenemos que ser sanados, amados. Amén. Sanados. Entonces, quiero ir a un pasaje en Santiago que me parece muy serio, pero que nos enseña mucho. El libro de Santiago, que es lleno de mucha misericordia, de mucho amor. Lo que no, a veces como no se lee en el Espíritu del Señor, pues se lee otra cosa, pero está lleno de misericordia. Habla de dádivas, de misericordia, de amor, de tener en cuenta al prójimo, de mucho amor. Está cargado el libro de Santiago, pero hay que leerlo con los ojos del Señor, amén. Si no se lee. Y mira lo que dice aquí en el capítulo 3, en ese contraste de sabidurías. Aquí habla de Cristo mismo, que es la sabiduría eterna de Dios, erigiendo su tabernáculo y erigiendo las tablas y conformándonos a Él. Y en la medida que nuestro corazón va siendo tratado, pues tal es Él, vamos siendo también nosotros, aún nuestro hablar. Amén. Dice aquí 3:13 de Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, aquí el Señor nos enfrenta, dice, bueno, ¿quién es sabio y entendido? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mira, inclusive algunas versiones, inclusive le voy a pedir a Mechita si me presta el griego del Nuevo Testamento para leerlo más directamente del griego, porque leyéndolo y estudiándolo, voy a ir a Santiago y nos ayuda mucho. Santiago 3:13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. O sea, la sabiduría mismo es Cristo. Él es el verbo eterno de Dios. ¿Sí? Él es el verbo eterno de Dios. Y cuando le damos lugar al Señor, por su Espíritu, Él empieza a trabajar, a fluir en nosotros. Y hay una mansedumbre que es la de Cristo. ¿Sí? Entonces, la sabiduría de Dios se manifiesta en mansedumbre. ¿Sí? Se va manifestando así. El Señor nos va enseñando. Nos va enseñando. Voy a seguir leyendo aquí en este interlineal. Dice, mas si celos amargos tenéis. Claro, aquí todavía no están arregladas las frases gramaticalmente, pero ustedes van leyendo ahí. Ustedes solitos ahí. Mas si celos amargos tenéis, se hace ahí esto en el corazón. Y rivalidad en el corazón vuestro. O sea, la rivalidad. Mire que una de las obras de la carne son los partidismos, las rivalidades. ¿Cierto? No os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, no reculá, no, como decimos, si vamos a conjugar el verbo españolizándolo, no raquiléis contra la verdad, ¿no? ¿Sí? Ni mintáis los unos contra la verdad, ni unos con los otros. Voy a añadirle acá porque Pablo lo dice en Efesios. No es esta la sabiduría que desciende de arriba. Aquí está como cuando uno habla, trata de traducir del inglés, aquí no, alzar, mirar, no, así, no. No. Entonces estoy tratando aquí de ir traduciendo, acomodando las frases. No es esta la sabiduría que desciende de arriba, de lo alto. Por eso hablábamos de lo celestial. Esta no es. Cuando hay esas disensiones en el corazón, esos problemitas. Y eso el Señor por amor nos lo habla. Para que digamos, Señor, ayúdame, yo sé que soy así. En algún momento de nuestra vida o ahora mismo, Señor, sea sanando. Amén. Porque el diablo usa nuestra propia naturalidad humana, la carne del hombre, para estorbar la edificación de la casa de Dios. Pero ahí vamos derribando argumentos en el nombre del Señor. Todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Cristo mismo, hay que irlo derribando con lo del Señor. Amén. Con lo que hemos leído aquí del Señor, que vamos a leer también acá. Dice, esa no es de lo alto, dice, sino terrenal. Aquí dice epigeios, donde viene Gaia o tierra. Sí, aquí dice epigeios en el griego, ¿no? De la tierra, terrenal. Natural, y aquí la palabra, la estoy leyendo en el griego, dice psiquike o psíquica,
O sea, aquello propio nuestro natural, porque hemos heredado costumbres, culturas y cosas. Y nosotros hemos nacido de nuevo, hemos nacido de lo alto para heredar lo de Cristo y que eso se vaya formando en nosotros. Amén. Dice, porque una vez saca excusas, no, es que así soy yo. No. El Señor quiere transformarte a la imagen del Señor. No es que así era mi tatarabuela, no, nada de eso. No es que mi cultura, es que yo soy así o así, nada de eso. El Señor no hace diferencia de eso. El Señor nos quiere hacer es a Él, a Cristo. Amén, amados. El Señor nos ayude, a mí me ayude. Muchísimo te pido, Señor, que me ayudes. Y mira la palabra que dice aquí, esa palabra, dice daimoniodes, demoníaca. Eso con ese espíritu que viene de allá, por eso empezamos a leer allá Isaías y Ezequiel, es demoníaca, hermanos. No quiere decir que estés poseído, pero si hay dardos que están molestando, están influyendo, están trabajando, están revolcando las cosas, esa inquietud, no estés en ansiosa inquietud, ¿sí? Por eso también leía al hermano, someteos a Dios, hay que someterse al Señor, a su naturaleza, a su espíritu, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Es una batalla, someternos al Señor. Señor, yo quiero someterme a ti, ayúdame con tu naturaleza, con tu oro, con tu espiga, con tus vasas de plata. Recúbreme, Señor. Y ahí sí resisto, Señor. Tu nombre, resisto al maligno. Cualquier ardid, cualquier dardo de fuego con el escudo de la fe. Amén. Y Él huirá de vosotros. Amén. Amén. No darle lugar a nosotros. Y de eso de nosotros aprovecha el maligno porque Él sí tiene experiencia en eso. Pero el Señor tiene mucha más experiencia porque Él es el creador. Él es el sustento y tiene misericordia de nosotros. Dice, porque donde hay celos y rivalidad, allí hay tumulto, o sea, como perversión, como algo así, ¿no? Y toda práctica vil. Más la de arriba, ay, gracias al Señor, que el diagnóstico, pero la sanidad, lo que viene de arriba, de lo alto, de Cristo, de su Espíritu. Más la sabiduría de arriba, primeramente es pura, o sea, es limpia. Como le dice Pablo a Timoteo, en su primera epístola, ya Pablo viejito, despidiéndose, porque se despidió con las epístolas a Timoteo y la de Tito, dice Timoteo, le dice Pablo a Timoteo por el Espíritu Santo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Sí, porque ellos estaban empezando a guiar en sus propios méritos, genealogías y cosas y formas, el legalismo, ¿no? La acusación, que Satanás significa acusador. Entonces, ahí dice, para que no enseñen diferente doctrina la que habéis aprendido, la que habéis recibido, que es lo contrario a la edificación de Dios o al desarrollo del plan de Dios, que es por fe. Amén. Porque es por fe. Tomamos lo de Cristo y por la fe lo tomamos. Amén. Nos tomamos de lo invisible, porque no nos guiamos por eso visible, sino por lo invisible, por la fe. Lo que Dios puede hacer sobrenaturalmente en nuestra vida. Confiémosle al Señor. Amén. Y el Señor es fiel, amados. Entonces ahí dice, pues el propósito de este mandamiento, que es el amor nacido de corazón limpio, puro. ¿Y sabe cuál es el corazón puro? El que hemos recibido en el nuevo pacto, un nuevo corazón. El corazón del Señor, el corazón de carne, no el de piedras para estar apedreándonos unos a otros, no. No, amados, sino el de amor, pero que nace del Señor, es amor fraternal, compasivos, de buena conciencia, porque a veces la conciencia se distorsiona. Y ahí Pablo a Timoteo le dice, cuidado porque en los postreros tiempos se levantarán espíritus malignos de apostasía. Y uno diría, bueno, hay una parte fea de la apostasía, pero hay otra también, vestida de seda. Prohibirán casarse cuando es un matrimonio legítimo, natural, normal entre un hombre y una mujer y que tienen libertad, y a veces se prohíben, y que es lo que a veces ha acontecido, no estoy juzgando a todos, pero ha acontecido en la historia cosas terribles en los seminarios y en los conventos. Y hacen un túnel entre el seminario y el convento para hacer sus cosas, hacen cementerio de huesos de bebés, perdóneme que hable eso tan feo. Entonces prohibirán casarse.
mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó y que por la oración y la palabra de Dios es santificada. Entonces ahora la gente ya no sabe ni qué comer. No, ore al Señor. Y es santificado, hermanos. Ore al Señor. Claro, cuídese, eso sí, si usted tiene el azúcar alto o tiene el ácido úrico alto, pues sí, cuídese y todo eso, cuídese. Cuídese también, pero digamos que la gente está en eso, que comió, que no comió, que miró, que sopló, que silbó, que no... Uy, no, hermano, no se puede vivir. Pero el Señor vino para hacernos libres de las maldades del corazón, que es donde nacen. Los adulterios, las mentiras, los robos, nacen de ahí. De ahí fue donde nació en su corazón. Dijiste en tu corazón, dijo Satanás. Hermanos, el Señor quiere hacer una obra real, que echemos raíces en el río de la vida, en Cristo. Amén. Vamos terminando. No quiero abusar del tiempo. Ya se acerca la 1. Entonces, dice, demoníaca, pero dice, porque donde hay celos y rivalidad, vuelvo a leer el 16, allá hay tumulto y toda práctica vil, ¿no? Estoy leyendo aquí directamente del griego. Mas la sabiduría de arriba es primeramente pura, diáfana como el cristal, la nueva Jerusalén, llena de oro, divino, ¿no? No estamos aquí con avaricia de oro, no, nada de eso. No, debemos sí amar el oro divino, el de su espíritu, el de su naturaleza, el de su santidad, el de Él. Dice, después, pacífica, o sea, la paz de Dios, que es la del Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Esa paz que nadie les puede quitar es la del Señor. Esa. La otra es mentirosa. La otra, la del mundo, es mentirosa, pero la del Señor es verdadera. Que a pesar de las aflicciones y a pesar de las afrentas, a pesar de la persecución de parte del mundo y de Satanás, hay paz en el corazón que guarda nuestra alma. Amén. El testimonio del Espíritu es vida y es paz. Hay paz del Espíritu, hay el fluir de vida, amados. Ahí. Pero cuando hay algo así, dice, Señor, ayúdame. Y uno se justifica, no, pero es que me hizo, no, me miró, es que mira la situación, es que bajó, es que subió. Nada de eso. Es que la tasa de cambio, nada de eso, hermanos. Nos dejemos robar la paz. La paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así dice Pablo en Filipenses. Y hay que creer la palabra y recibirla y disfrutarla. Y el Señor opera, amados. Hay que clamar y recibir. Dice entonces, pacífica, comprensiva, dice acá. Es comprensiva. Mira, el Señor vino y Él comprendía al ser humano y vino a ayudarlo. Vino a ayudarlo. No vino a dejarlo igual, pero sí vino a ayudarlo y a sacarlo de ahí por su gracia. Como a la samaritana, correrá un río de agua viva. Ella se estaba refugiando en los hombres, ¿sí? Y el quinto, y no es tu marido tampoco. Ella pensaba, no, de pronto sí hay quinto bueno. No, no lo hay. En el mundo no lo hay, hermano, no lo hay. No nos dejemos engañar. El Señor dijo, yo soy tu esposo. El que venga a mí beberá de mí y no tendrá sed jamás. ¿Sí? Queriendo satisfacer eso con otro tipo de agua que se evapora fácilmente, amados. Entonces no busquemos en otro lugar sino en Cristo mismo. Que a uno le da tanta vuelta a veces a las cosas y Cristo solamente es la solución, puede solucionar las cosas en nuestra vida. Dice, comprensiva, complaciente. Mira el carácter de Cristo, ¿no? Es comprensivo, complaciente, lleno de misericordia y de frutos buenos, de buenos frutos. Imparcial. Ay, mira la sabiduría de lo alto, es imparcial. Uno es muy parcial, ¿no? Uno es muy parcial, pero el Señor, por eso Pablo le decía a Timoteo, nada hagas con parcialidad, sino rectamente, justamente. Sí, con los hijos míos les permito todo, pero a los del otro sí les permito todo. No. Sí, a los que me gustan, los que son como yo, sí, pero no imparcial. Hacer nada con parcialidad, amados. Amén. Porque el Señor es imparcial y Él vino a morir por todos los hombres. Amén. Y Él vino a ayudarnos a todos en nuestra condición. Él no dijo, no, yo amé más a los gringos que a los africanos, nada de eso. No, yo amo más a los rusos que a los gringos, nada. Él amó a todos por igual, amados.
Y si nos volvemos a Él, Él nos junta como esas tablas. Él por su espíritu, ¿no? Mi dolor es que usted no sabe lo que yo sufrí. Bueno, pues el Señor, yo sé, hermano, yo también he sufrido y sé que el Señor te puede sanar y nos puede sanar. Amén. Él nos puede sanar. Para que no haya aristas, ni chispas, ni cosas. Dice, imparcial, sincera. Sincera. Esa palabra sincera, mira aquí en el griego no lo había leído, dice anupócritos, porque quiere decir sin hipocresía. Mira, aquí dice, en el griego dice anupócritos, o sea, sin hipocresía. ¿Sí? O sea, sin doblez. Entonces mira, qué linda la sabiduría del Señor. Dice, y el fruto de justicia, bueno, y aquí voy a arreglar la frase, y el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la palabra de Cristo, amén. No la otra que es engañosa, que es mentirosa. Entonces mira ese contraste de sabidurías. La sabiduría de lo alto y la de abajo que es humana, terrenal, psíquica, lo nuestro propio y lo demoníaco, que se aprovecha de él. Pero el Señor viene a ungirnos con lo de Él. Y por eso dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, amados. Y mira las palabras de Pablo, el que quiere ver largos días y gozar de bien, guarde su lengua del mal. ¿Sí? Esa es la naturaleza de Cristo formándose. Porque lo que hay en el corazón, eso es lo que vamos a ir hablando. Amén. O a veces nosotros nos vestimos y después en el momento de prueba ahí sí se sale la realidad. Pero si está la realidad de Cristo, pues va a fluir la realidad de Cristo. Y somos de Él, amén, amados. Eso no es para aplazarnos, sino para volvernos al Señor y tener confianza en el Señor. Que su propio espíritu puede operar con poder en medio de su iglesia para vencer al maligno, para someternos al Señor. Al someternos a su trono recibimos el fluir de su gracia, de su ayuda, del río de su espíritu, para que fluya lo de Él. Y así el Señor nos ayuda de verdad. Amén. Él hace las cosas nuevas. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Y conocernos según la nueva creación, la naturaleza de Cristo. Considerarnos unos a otros. Amén. Interceder unos por otros. Interceder al Señor para que el Señor opere en medio de cada uno de nosotros, amados. Tenía algo más, pero siento que aquí como que ya pare. Un versículo más, pero espero que eso sea suficiente por ahora para que el Señor nos enseñe y nos ayude. Démosle gracias al Señor juntos. Amén, amados. Gracias, Padre Celestial, te damos a ti en el nombre del Señor Jesús. Porque tú eres la sabiduría eterna, Señor. La que desciende de lo alto y que moras en nuestros corazones. Te pido perdón, Señor, por mis errores, por mis faltas, por mis mentiras. Señor, quita de mí toda cosa maligna, Señor. Todo raquil, Señor, toda cosa extraña, Señor. No quiero nada de eso en mi vida, Señor. Y te ruego que tú me llenes de lo tuyo, Señor. Padre, para ser como una fuente viva, tú en mí, siendo una fuente viva, y yo y todos juntos un canal vivo de tu gracia, de tu espíritu, de tu misericordia, de tu amor, de tu justicia y de tu verdad, Padre. Rodéanos con tu presencia, Señor. Así como nos cubres por dentro, Señor, llénanos de ti mismo, Señor. Porque queremos amarte, Señor, como tú nos has amado primero. Y con tu ayuda también así por la fe, Señor. Dale lugar a ti. Y en esa libertad de tu espíritu, amarnos los unos a los otros. Sujetos unos a los otros en cada iglesia local y a los que tú has puesto, Señor, para que tú fluyas con toda libertad también, considerando a los demás, al prójimo, Señor, en tu presencia, Señor. Gracias porque tú nos quieres ayudar, porque tú dijiste, yo edificaré mi iglesia sobre esta roca que eres tú, la revelación que recibimos de ti, Señor, y la confesión que hacemos de esta revelación preciosa. Porque lo hemos creído, como dice el apóstol Pablo. Creí, por lo cual hablé. Creemos, por lo cual también hablamos, Señor. Oh, Señor. Gracias a ti, Señor. Guarda a nuestros hermanos y a nuestras hermanas en cada lugar donde ellos se encuentren, Señor.
a tus hijos y a tus hijas, a tus siervos y a tus siervas. Ayúdanos a todos a volvernos a ti, Señor, porque tú te entregaste para presentarte una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arrugas, Señor, y tú nos limpias. Tú mismo te comprometiste y lo estás haciendo y lo consumarás. Por eso nos ponemos en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.